Queridos compatriotas, señoras y señores, amigos, todos los que habitan o aman esta tierra que llamamos España, nos encontramos reunidos no para celebrar una efeméride vacía, ni para repetir eslóganes de campaña, sino para mirar de frente la realidad que nos interpela. España atraviesa un momento de inflexión histórica. No es una crisis pasajera, ni un ciclo económico reversible con ajustes técnicos. Es una crisis de alma, de rumbo, de identidad. Y cuando una nación pierde el norte de su conciencia colectiva, los síntomas no tardan en multiplicarse. Se erosionan los suelos, se multiplican las enfermedades, se delega la soberanía, se desfigura la representación pública, se quiebra el trabajo, se debilita la familia y se oscurece el horizonte de generaciones venideras. No vengo hoy a señalar culpables con el dedo levantado, no es el caso, ni a alimentar resentimientos estériles. Para eso tenemos a la partidocracia. Vengo a proponer un diagnóstico lúcido y sobre todo una brújula. Porque los problemas que padecemos no son aislados. Están entrelazados por una misma raíz. La pérdida de un fundamento moral compartido. La fragmentación del bien común y el olvido de que toda sociedad humana, para perdurar, necesita valores que trasciendan el interés inmediato y el cálculo utilitario. España no se reconstruirá con menos pactos coyunturales ni con recetas importadas que ignoran nuestra historia, ni con tecnocracias que midan el progreso solo con indicadores fríos, gélidos. España renacerá solo. España renacerá solo cuando recupere los valores y principios que, durante siglos, forjaron su carácter, sostuvieron sus instituciones y dieron sentido a su vocación civilizatoria. Hablo, sin embagues, de los valores y principios cristianos. No como imposición doctrinal, sino como herencia viva, no como nostalgia arqueológica, sino como fuerza ética capaz de sanar, ordenar y proyectar. El cristianismo en su esencia no es un museo de rituales, es una antropología, una manera de entender al ser humano como criatura digna, llamada a la libertad responsable, el amor concreto, a la justicia social y a la esperanza activa. Es una ética que vincula verdad y caridad, que une la fe y la razón, que reclama coherencia entre lo público y lo privado. Cuando una nación abandona estos pilares, no solo pierde su memoria, pierde su capacidad de avenirse, de cuidar lo frágil, de trabajar con honor, de gobernar con servicio, de amar lo suyo sin cerrarse a lo universal. Hoy, España necesita recuperar esa arquitectura moral, porque sin ella, cualquier solución será un parche. Con ella, cualquier herida puede cicatrizarse. Permítanme recorrer con ustedes los grandes desafíos que nos aquejan, no para quejarnos ni para quedarnos ensimismados en la queja, sino para iluminarlos con una mirada que busque la raíz y apunte a la cura, porque el renacimiento de una patria no comienza en los despachos, comienza en las conciencias, y las conciencias, cuando se orientan hacia lo eterno, transforman lo temporal. Voy a repetir esta frase.
y las conciencias, cuando se orientan hacia lo eterno, transforman lo temporal. Primer problema: desertización y el cuidado de la creación. Uno de los dramas más silenciosos, pero más determinantes, que padece España es la desertización. No hablo solo de la aridez que avanza por el sureste, de los acuíferos que se agotan, de los suelos que pierden fertilidad, de los incendios que devoran bosques centenarios. Hablo de una herida profunda en la relación del ser humano con la tierra que lo sustenta. España, históricamente, puente entre culturas y climas, ve cómo su geografía se resquebraja bajo la presión de un modelo extractivo, de una gestión fragmentada, de una indiferencia que confunde progreso con explotación. La desertización no es solo un fenómeno geológico, es un síntoma espiritual. Revela una mentalidad que ve la naturaleza como recurso inagotable, no como un don confiado. Cuando el hombre olvida que es administrador, no dueño absoluto, de la creación, termina destruyendo el hogar que le ha sido entregado. Los principios cristianos, lejos de ser ajenos a esta cuestión, ofrecen una ecología integral. La tierra no es propiedad, es herencia. El agua no es mercancía, es vida compartida. Los bosques no son solares vacíos, son pulmones de la comunidad y templos de la biodiversidad. La tradición cristiana enseña que cuidar el mundo es un acto de justicia intergeneracional y de reverencia ante el Creador. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de asumir una responsabilidad presente. Cultivar con sabiduría, consumir con medida, proteger con valentía. España necesita una política ambiental que no sea reactiva, sino preventiva. Que no se reduzca a subsidios, sino que fomente la corresponsabilidad. Que no delegue en Bruselas o los mercados lejanos, sino que active el ingenio local, la agricultura regenerativa, la gestión comunitaria de las aguas, la reforestación participativa. Todo esto exige virtud, templanza. En el desarrollo y conservación y caridad para pensar en quienes aún no han nacido. La fe cristiana no huye del mundo, lo abraza con manos limpias. Si recuperamos esta ética del cuidado, España no solo detendrá la desertización, convertirá sus tierras áridas en jardines de resiliencia, donde la tierra vuelva a dar fruto y el hombre vuelva a sentirse como en casa. El cáncer, segundo problema. Salud pública y la dignidad humana. Otra herida que sangra en silencio pero con creciente estruendo es la del cáncer. No es solo una enfermedad, es un drama humano que atraviesa hospitales, hogares, economías familiares y sistemas sanitarios. España ha construido una red pública de salud admirable, pero hoy enferma y enfrenta retos enormes. Listas de espera que se alargan, recursos que se tensan, profesionales agotados, investigación que necesita impulso y pacientes que merecen algo más que protocolos fríos y desangelados. Merecen acompañamiento, esperanza y dignidad integral. El cáncer nos recuerda la fragilidad humana y ante la fragilidad la sociedad solo puede responder de dos maneras: con indiferencia utilitaria o con compasión activa. Los principios cristianos eligen sin dudarlo la segunda opción,
Porque para el cristiano la vida humana no es un valor negociable, ni un dato estadístico, ni un coste a optimizar. Es sagrada. La vida humana es sagrada. Desde la concepción hasta la muerte natural, cada persona posee una dignidad inviolable, que obliga a cuidar, a aliviar, a investigar, a acompañar. Esto no significa rechazar la ciencia, al contrario. La fe cristiana ha sido históricamente madre de hospitales, promotora de la medicina, impulsora de la caridad sanitaria. Lo que reclama es que el avance técnico no se separe del calor humano, que la eficiencia no anule la empatía, que la sanidad pública no se convierta en una fábrica de trámites, sino un espacio de encuentro. La lucha contra el cáncer exige más presupuesto, efectivamente, pero exige sobre todo más alma, exige voluntariado informado, redes de apoyo familiar y comunitario, formación en cuidados paliativos que respeten la dignidad hasta el último aliento, y una cultura que no medicalice al sufrimiento, sino que lo acompañe con presencia. Debemos prevenir, invertir en prevención. Exige también prevención, hábitos saludables, entornos libres de tóxicos, alimentación consciente, descanso, un descanso respetado. Todo esto se alinea con una visión cristiana del cuerpo como templo, de la salud como bien común, de la enfermedad como llamada a la solidaridad. Si España recupera esta mirada, sus hospitales no solo curarán cuerpos, sanarán comunidades. Y en esa sanación integral, la nación entera encontrará una de las claves de su propio renacimiento. Soberanía. Tercer y gran problema. Dependencia del exterior y el principio de subsidiariedad. No podemos hablar de España sin nombrar su soberanía. Hoy, en un mundo globalizado, la independencia nacional no se mide solo por banderas o fronteras, sino por la capacidad de decidir nuestro destino económico, energético, tecnológico y cultural. Y la realidad es cruda. España depende del exterior en energía, en materias primas, en cadenas de suministros estratégicas, en inversiones que dictan condiciones, en normas que a menudo llegan desde despachos lejanos sin filtros democráticos. Claro, esta dependencia no es solo un riesgo logístico, es una vulnerabilidad existencial. Cuando un país no controla lo esencial, termina negociando su identidad. La partidocracia ha vendido a España. El pensamiento cristiano, lejos de ser nacionalista cerrado, ofrece un principio clarísimo: la subsidiariedad. Este principio sostiene que las decisiones deben tomarse en el nivel más cercano a la persona afectada, reservando a instancias superiores solo lo que puede resolverse localmente. Es una arquitectura de libertad responsable. Ni aislamiento egoísta, ni centralismo burocrático. España necesita aplicar esta lógica con valentía. Soberanía no es autarquía, es capacidad de elección informada, de alianzas elegidas, no impuestas. De cooperación que fortalece, no que somete. Implica reindustrializar con criterio estratégico, falta de oportunidades, impulsar energías renovables, propias, pero bien integradas, formar talento, que no emigre por falta de oportunidades, y defender una cultura que no se diluya en homogeneizaciones globales. La fe cristiana enseña que la autoridad es servicio, que el poder legítimo nace del bien común y que la independencia sin justicia es
tiranía encubierta. España no necesita aislarse del mundo, necesita relacionarse desde la fortaleza, no desde la sumisión. Recuperar la soberanía exige virtud cívica, exigencia democracia, transparencia, participación y una clase dirigente que entienda que gobernar no es administrar intereses, sino custodiar destinos. Cuando un pueblo se agoniza desde la subsidiariedad, desde la corresponsabilidad, desde el principio de que lo local es semilla de lo nacional, bueno, cuando un pueblo se organiza, voy a volver a repetir, desde la subsidiariedad, desde la corresponsabilidad, desde el principio de que lo local es semilla de lo nacional, España deja de ser peón y vuelve a ser actor. Y ese retorno a la agenda propia es, sin duda, un paso indispensable hacia el renacimiento de España. La clase política corrupta, la masonería contra España, desempleo y la ética del trabajo. Hablemos con verdad. La crisis de confianza en las instituciones tiene su epicentro en la percepción y en demasiados casos en la realidad de una clase política que ha confundido el servicio con el privilegio. La corrupción no es solo un delito, es un veneno que corroe la cohesión social. Cuando el ciudadano ve que las reglas son flexibles para algunos y rígidas para otros, que los cargos se convierten en feudos, que la transparencia es retórica y no práctica, el contrato social se quiebra. Y de que esa quiebra pues nace el cinismo, la abstención, la polarización, la desafección. El cristianismo no tiene paciencia con la hipocresía, no la tenemos. Jesús no solo denunció la injusticia, señaló la raíz, el corazón dividido. La ética cristiana en la vida pública es sencilla y exigente. Gobernar es servir, repito, gobernar es servir, no dominar, como nos dominan. La autoridad es responsable, no un derecho adquirido. La riqueza pública es custodia, no un botín. España necesita líderes que no solo prometan, sino que rindan cuentas. Que no solo hablen de cambio, sino que vivan con austeridad coherente. Que entiendan que la política, en su forma más noble, es caridad organizada. Sin esta renovación moral, cualquier reforma estructural será hueca, como huecas son sus conciencias. Si la cabeza está podrida, el cuerpo en descomposición. Y de la crisis política nace otra herida, el desempleo, especialmente el juvenil y el de larga duración. El trabajo no es solo un medio de vida, es la forma en que el ser humano participa en la creación, se realiza, aporta a la comunidad y transmite dignidad a su familia. Cuando una sociedad normaliza la precariedad, la temporalidad crónica, la formación desconectada del mercado o el desánimo de quienes buscan y no encuentran, está atentando contra el tejido social. El principio cristiano es claro. El trabajo es derecho y deber. Y la sociedad debe organizar la economía para que todos puedan ejercerlo con justicia y condiciones dignas. Esto exige formación profesional de calidad, incentivos a la contratación estable, apoyo al emprendimiento con arraigo y una cultura que valore el oficio
tanto como el título. El renacimiento de España pasará por devolver al trabajo su carácter sagrado, no como mercancía, sino como vocación social y algo más, existencial, la vida como proyecto. Y eso solo se logra cuando quienes gobiernan lo hacen con integridad, la que no tienen y la que nos despojan. Y quienes trabajan lo hacen con esperanza. Hemos perdido la fe y el futuro. El futuro pasa por la familia y la transmisión de valores del Padre al Hijo, el Espíritu Santo. Ninguna nación prospera si no cuida su futuro. Y el futuro no se construye con planes quincenales. Se siembra en las familias, en las aulas, en los barrios, en los gestos cotidianos que forman carácter, en el levantarse y ceder el sitio. España enfrenta una crisis demográfica sin precedentes. Natalidad en mínimos históricos. Somos gobernados prácticamente por la muerte. Envejecimiento acelerado, soledad no deseada, migración que necesita integración auténtica y una juventud que, en muchos casos, posterga o abandona el proyecto de fundar un hogar por incertidumbre económica, cultural o moral. La primera generación formada prepara la maleta y se marcha de España. La familia no es una institución más. Es la célula primaria de la sociedad. Es donde se aprende a amar, a perdonar, a respetar, a esforzarse a transmitir memoria y esperanza. Los principios cristianos han sostenido durante siglos una visión de la familia como espacio de gratitud, de fidelidad, de apertura a la vida, de educación integral. No como modelo rígido, sino como realidad viva que necesita apoyo, no abandono. Políticas públicas que lo faciliten, no que la sustituyan. Una cultura que la honre, no que la tribalice. Cuando la familia se debilita, el Estado intenta llenar vacíos con burocracia. Pero ningún programa reemplaza el abrazo de un padre, la paciencia de una madre, la transmisión de valores en la mesa compartida. El futuro de España depende de recuperar esta arquitectura de lo pequeño que sostiene lo grande. Implica políticas de concienciación y conciliación reales. Ayudas a la natalidad que no sean parches. Educación, sustituida por enseñanza, que formen virtudes, y no solo en competencias, espacios integracionales, que rompan la soledad. Y un relato cultural que no presente a la familia como una carga, sino como un refugio. El cristianismo no idealiza la familia perfecta. Sabe que es un camino de gracia y esfuerzo. Pero insiste en que es insustituible. La familia es la catedral por naturaleza. Si España quiere un futuro, debe proteger a quienes lo construyen día a día. Los padres, los abuelos, los educadores, los jóvenes que eligen comprometerse. Y en esa elección late la semilla del Renacimiento. Compatriotas, hemos recorrido juntos las heridas que atraviesan España. La tierra que se agrieta, la salud que se tensiona, la soberanía que se difumina, la política que decepciona y el trabajo que falta. La familia que flaquea, el futuro que se nos nubla. Pero no hemos venido a quedarnos en el diagnóstico, hemos venido a señalar el camino. Y ese camino, lejos de ser una utopía, tiene un nombre y unos apellidos, los valores y los principios cristianos.
no como consigna partidista ni como imposición confesional, sino como herencia civilizatoria que ha dado forma a nuestra lengua, a nuestro arte, nuestras leyes, a nuestra compasión, a nuestra capacidad de mirar más allá del presente. El cristianismo ofrece lo que ninguna ideología puramente secular ha podido sostener a largo plazo. Un fundamento trascendente para la dignidad humana, una ética del servicio para el poder, una visión integral del bien común, una esperanza que no se rinde ante la adversidad y una caridad que no calcula, sino que se entrega. España no necesita volver al pasado, necesita recuperar lo eterno para construir el futuro. Esto exige conversión personal y colectiva. Pasar del cinismo a la responsabilidad, del individualismo a la solidaridad, del atajo a la integridad, del miedo a la esperanza. Exige ciudadanos que exijan coherencia, políticos que sirvan con humildad, trabajadores que honren su labor, familias que eduquen con valentía, jóvenes que sueñen con raíces. Exige que la fe no quede en los templos, sino que se traduzca en plazas, en aulas, en hospitales, en fábricas, en parlamentos y en hogares. El renacimiento no será un decreto, será un despertar. Y cuando una nación despierta, no solo cambia sus leyes, cambia su alma. España tiene todo lo necesario para renacer de sus cenizas: historia, talento, territorio y corazón. Solo le falta recordar quién es y hacia dónde está llamada. Que los valores cristianos, vividos con autenticidad y apertura, sean el fuego que purifique, la brújula que oriente y el cimiento que sostenga. Porque cuando la verdad se une a la caridad, cuando la justicia se encuentra con la misericordia, cuando la libertad se ordena al bien, no hay crisis que no pueda superarse, ni horizonte que no pueda iluminarse. Levantémonos, pues, no con gritos, sino con gestos, no con condiciones o con divisiones, sino con unidad en lo esencial, unidad en lo esencial, por el fin de lo negro legendario y las dos Españas. No somos ni fascistas ni comunistas, somos personas. Pero no lo digo con nostalgia, sino con esperanza activa. España vive. España puede renacer, por lo tanto. Y ese renacimiento comienza hoy, en cada conciencia que elige el bien. Eso sois vosotros. En cada familia que se fortalece, esa es vuestra familia. En cada comunidad que se cuida, en cada líder que sirve, en cada ciudadano que cree que esta tierra merece lo mejor. Que así sea, por España, por su gente, por su futuro. Viva España y que viva Cristo Rey. Mi nombre es José Antonio Salinas Grabolosa, la mesa de la democracia cristiana. Te agradezco la paciencia y la interacción.